Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos vayan a sintonizar. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, nueva entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros una vez más. La misericordia es para quienes, para cuándo, en dónde sí se aplica la misericordia y en dónde no se aplica la misericordia. Son interrogantes que nos inquietan, que incluso nos tienden a perturbar tomando en cuenta que el Papa Francisco ha sido un fiel en esos tiempos, pues por así decirlo, discípulo, y ha dicho la misericordia. Él es fiel discípulo de la misericordia, es lo que estoy hablando. Él siempre se ha jactado por decir, incluso ha dicho, olvídense de Dios juez y concéntrense en Dios de la misericordia. La misericordia es para todos, la escucha atenta, la comprensión, la inclusión, todo ese tipo de cuestiones, de conceptos que incluso nos tienen a veces a perturbar. Pero la pregunta aquí es grande, ¿la misericordia es para quiénes? Vámonos a los hechos reales, porque si nos vamos a quedar en puros choros mareadores, podemos terminar así mareados. Las pruebas, los hechos hablan por sí solos. ¿A quiénes les da misericordia el pontificado del Papa Francisco? ¿Y a quiénes les descarga el látigo del rigor? Es verdad que el Papa Francisco y los cardenales, obispos, tienen poder que Dios se los dio, pero a veces lo utilizan, por desgracia, para mal, para sus propios fines, para cumplir sus propios intereses. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Vamos a hablar de un caso muy interesante. Ya lo hemos dicho tanto aquí como en el otro canal de Amigos de Jesús Nazareno, sobre lo que le pasó al sacerdote pro vida de Estados Unidos, Pavone, que fue destituido directamente por el Vaticano. El nuncio apostólico de Estados Unidos, Christopher Fier, lo dio la carta a conocer a todos los obispos, que por las blasfemias, que por los rechazos, que por no juntarse a la autoridad del Papa y a la autoridad de su obispo, este sacerdote Pavone es destituido de forma permanente, sin posibilidad, fíjense lo que estoy diciendo, lo repito, sin posibilidad de apelar, quiere decir que está excomulgado, bueno, no excomulgado, sino al destituido del sacerdocio sin ninguna tregua, sin ninguna misericordia, sin ningún nada, absolutamente nada. Esa información es muy interesante y te la voy a presentar. Aquí tienes al sacerdote Pavone, lo tienes. Y vamos a leer un artículo que salió muy interesante, publicado en los medios de comunicación, Info Vaticana en este caso. Vamos a hablar sobre este asunto. El caso de este ha sembrado la indignación de muchos católicos en Estados Unidos. Muchos laicos se sienten azotados, oprimidos por el Papa Francisco y el Vaticano con esto que hizo al sacerdote Pavone en Estados Unidos. Ahora lo primero que hay que decir sobre el particular es sabemos muy poco. Y es cierto. Lo primero que tenemos que decir de Pavone, este sacerdote que es provida, es que sabemos poco. La carta que publicó Christopher Fier, el nuncio apostólico, no entra en demasiados detalles, ¿no? En realidad no. Y las explicaciones dadas por Pavone, que es el sacerdote, no dejan de ser confesión de parte de declaraciones de la persona interesada, es decir, de él mismo. Que hay que tomar como un grano pues, de arcilla, ¿no? Que Pavone, o sea, el sacerdote este que tienes en pantalla, eh, ha tomado incluso decisiones un poco irrespetuosas, es cierto. Ha tomado decisiones también un poco insensatas, es cierto. Parece evidente, puede ser correcto. Que lleve tiempo incluso el sacerdote este chocando con su obispo, es la autoridad que él tiene inmediata, al que debe obediencia, tampoco no lo podemos negar, eso sí es cierto. Ni siquiera sabemos cuántas advertencias pudo haber tenido este sacerdote antes de ser suspendido. O sea, es cierto. En principio,
lo más natural en un católico sería presumir que la legítima autoridad ha tomado esta decisión por razones de peso. Y el carismático Pavone, que es el padre que ves en pantalla, podría haberlo dado razones suficientes. Y sin embargo, la indignación pública está perfectamente también justificada. Incluso en el caso de que todo lo que dicen sobre el sacerdote Pavone sea cierto y haya llevado a tomar esta decisión por parte del Vaticano. Lo primero en que nos ponemos, que podemos poner de manifiesto algo de esto, de lo que ya hemos tratado, incluso en varios temas aquí también en el canal, Hermanos en Cristo, es sobre todo la selectiva, o lo selectiva que es la misericordia del Papa Francisco. La misericordia infinita de la que hace gala cada que puede el pontífice romano. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque parece ser que el Papa Francisco tiene una doble vara de medir, y esto es cada día más mostrable, más palpable, más evidente, al igual que sucede con el diálogo predicado para las cuestiones más inconcebibles, pero practicado solo en parte cuando él le conviene, cuando le conviene este pontificado. Puede entenderse como un régimen eclesial que opte por la misericordia a una misericordia inmensa, incluso arriesgada, cuando incluso se atacan los dogmas de la Iglesia Católica y se tocan los puntos más sensibles y se provocan tantos desmanes en la Iglesia. También sería comprensible otro que juzgara y sancionara con rigor cualquier conducta que guarde, que escandalice y mande a la deriva a los feligreses. Lo que nadie entiende, en cambio, es la misericordia que se aplica con infinita indulgencia para unos, el sector más modernista y liberal de la Iglesia Católica. Pero lo que no entendemos también mientras pasa esto, a los que ellos consideran rígidos, les aplican todo el rigor, todo el peso de la ley y sin importar y sin darles tiempo a defenderse. En pocas palabras, ¿qué está pasando? Nos hacemos una pregunta muy sencilla, queridos hermanos en Cristo. Lo que dice el texto es muy interesante. Si el sacerdote Pavone cometió graves problemas de insurrecto, cometió imprudencias, bueno, se entiende, se entiende. Eso lo podemos entender. Pero como te vuelvo a repetir, la pregunta es ¿por qué él? Es que él, ¿el qué? Hizo decisiones blasfemias, por ejemplo, lo que dijo la carta de Christopher Fier. Cometió blasfemias y James Martin no comete herejías. Oh, pero James Martin le manda el Papa cartitas. Sí, pero no hace herejías. No predica apostasía, el pecado. Oh, pero es jesuita. Sí, claro que es jesuita, pero no está predicando para dar motivos a que lo excomulguen incluso. ¿Por qué a este sí? Es lo que está diciendo el texto básicamente. ¿Por qué a este sí? La misericordia, o ¿qué está pasando con el jesuita? Terrible lo que está pasando con ese jesuita artista, Marco. ¿Qué está pasando con ese? Oh, es que la misericordia. Qué casualidad que el Papa tiene dos varas de medir. A los que le conviene aplica una misericordia infinita, pero a los que no les conviene les carga todo el peso de la ley. Perdónenme, pero eso se llama hipocresía, sepulcros blanqueados y razas de víboras. Lo desea Jesucristo. Nosotros, o al menos yo entendería que un obispo te castigue, que el Papa te castigue cuando tengas culpa, pero sea quien sea. No importa del sector que sea. Pero que con unos tenga una misericordia, como dicen, infinita, con otros todo el peso de la ley, solo porque los consideran rígidos, como dice aquí el texto, pues está de dudar esto, ¿no? Está de pensarle y pensarle mucho. La misericordia es para quienes
Hemos tenido casos de obispos herejes abiertamente. Y por dejarlo en sacerdotes, James Martin es un hereje. Y el Papa le manda cartitas dejándole lo mejor. Incluso lo recomienda. Les recomiendo el libro del padre James Martin. ¿Sí? ¿Y por qué con otros no tiene ese trato? Como lo dice el texto claramente, curiosamente, solo con el sector modernista lo aplaude, lo apoya, lo impulsa, pero a los otros los desprecia. ¿Por qué? Hagamos nuestra pregunta. ¿Por qué? ¿Acaso los que defendemos la tradición no tenemos acceso a la misericordia? Según este pontificado. ¿O será que es una manera para ir alejando o destruyendo a los que quieren defender la iglesia? Y lo dejo para que tú reflexiones, para que analices en tu entorno, sobre todo tengas un buen discernimiento y entiendas cuando hablamos de que la iglesia está destruida, por quiénes son, por qué. Solamente así podremos comprender cuánto sufre la iglesia, cuánto empeño se está poniendo para destruir. Hasta pronto, bendiciones.